Hola, buenas noches. Soy Bethany McCannan. Soy la gerente del proyecto para la reducción del riesgo de inundación de los ríos de Mamaroneck y Sheldrake. Así que estoy aquí para darles a ustedes una actualización sobre dónde estamos. Actualmente estamos en el diseño de la eliminación del puente de la avenida Ward. Se proyecta que eso nos llevará hasta junio del 2023. Y luego, desde allí, estaremos trabajando con el Estado de Nueva York y el patrocinador local para hacer el acuerdo de la asociación del proyecto para liberar los 88 millones de dólares en fondos para que podamos continuar el proyecto y continuar con el diseño y la construcción. Es decir, El trabajo del diseño que se está haciendo ahora es para la... Sí, solo podemos hacer la remoción. No vamos a sacar un contrato hasta que tengamos el diseño y eso va a ser después, a no ser que ese acuerdo se haya firmado. Bien, bueno, vamos a guardar las preguntas hasta más adelante. Bueno, eres, eres la más breve de las relatoras. Se anticipa, había una pregunta sobre el beneficio, la relación del beneficio entrecruzado. Va a haber un análisis de ese aspecto del proyecto. Sí, estamos actualizando también y vamos a trabajar, vamos a actualizar también el trabajo de H&H. ¿Hay algún cálculo del tiempo en cuanto a esto? Hasta marzo, creo. Ok. Bueno, Bethany, sería posible poner otro cuerpo para que empiecen en la fase 2 hasta mientras todavía estamos en la fase 1? No hay financiamiento para esto. Bueno, estamos trabajando todavía en la fase 1. Sí, esta es la fase 1 y paralelo a eso, ¿no se podría estar haciendo el diseño de la fase 2? Bueno, una vez que se haga el trabajo, una vez que se haya ya autorizado o entregado, pero es una posibilidad entonces. Sí, sí, para que se trabaje en las fases múltiples al mismo tiempo. Sí, tengo una pregunta de seguimiento sobre eso. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para facilitar el acuerdo con el Estado o simplemente es que esto pase por el proceso necesario? Sí, ustedes trabajando con el Departamento de Atención Ambiental del Estado de Nueva York y con el condado. Se anticipa, perdón, estábamos hablando al mismo tiempo. Es importante para las personas que están escuchando y para los intérpretes de que no se hable al mismo tiempo. Yo sé que ese acuerdo todavía está siendo, n- no tenemos nada que ver nosotros con, depende de quién haya sido designado para eso, ya sea el condado de Westchester y también está em, la ciudad o el poblado de Mamaroneck. ¿Hay algo que podamos hacer entonces para facilitar desde el punto de vista tuyo o de Said o desde el condado? Voy a dejar que Said hable de eso cuando yo termine. Bueno, ¿cuáles son los tiempos? Se está planeando la operación de remoción. ¿Cuándo suponen? Esa parte se completará para junio, de enero y junio. Estaremos trabajando para lo único que se estaría haciendo entonces para el año que viene es bastante más lento de lo que mucha gente pensaría.
Solo para que haya un poco de perspectiva sobre esto, la gente muy lógicamente está ansiosa y hay una dificultad aquí también con la paciencia, pero entiendo que hay un proceso por el cual se tiene que pasar. ¿Qué es normal en un caso como este? Estamos trabajando de manera lenta, es normal que una vez que podamos tener esa parte del acuerdo hecho, tendremos el financiamiento para trabajar con más diseñadores. Y ahora tenemos la limitación de los fondos con los que contamos y estamos trabajando con esto. Se ha determinado complementar el proyecto vaciando, haciendo el calado del río, pero sí hay una cierta urgencia. ¿Esto es algo que deberíamos estar haciendo, considera? Sí, para retirar los desechos y la sedimentación excesiva que está en el río. Sí, una vez que se haya cumplido con esta información, actualizaremos y capturaremos todo lo que está ocurriendo ahí. ¿Esto va a afectar el modelo, cree? Sí, eso posiblemente afectaría la relación. Señor Said, ¿tiene alguna información más actualizada para nosotros? Micrófono, por favor, señor Said. No, básicamente esa es la misma información actualizada de parte mía. Creo que el acuerdo que yo entiendo con el patrocinador local, una vez que tengamos esos fondos ya, asegurados, cree que eso se resolverá de manera pronta, rápida, para que se pueda avanzar en esto. Sí. ¿Alguien más tiene otra información relativa a esto? Tony Gilbert está aquí y él va a tener algunas preguntas adicionales. No sé si podrán contestarlas. Buenas tardes, yo soy Tony Gilbert del Comité de Control de Inundaciones. Estoy agradecido porque nos hayan permitido, gracias a Bethany y a Said por venir aquí y me disculpo si no pronuncio bien su nombre. Les quiero agradecer al comité por todo el trabajo. Sé que hay cuatro preguntas y tuvimos bastante debate en nuestro comité sobre estas deberían ser preguntas detalladas o muy cortas. Los que pedían que fueran detalladas no ganaron. Algunas tenemos 12 preguntas y una aclaración. El pueblo de Mamaroneck para las 3 semanas había presentado información. La segunda era para que se alcen las viviendas o que se trabajen con algunas aclaraciones o que se cambie la dirección, el curso del río. Obtuvimos una respuesta a esto bastante extensa y complicada. Entonces, la pregunta es si podríamos traducir eso en términos sencillos en inglés. Y creo que se acaba de hacer, creo que se acaba de hacer un comentario sobre esto. Quisiéramos que esto en el proyecto creo que se llamó si no va a hacerse nada por el proceso, esto podría, si podríamos iniciar esto va a significar un alivio de el riesgo de inundación.
Yo sé que probablemente se tiene que esperar para hacer el trabajo de H&H, pero desde hace mucho tiempo hemos hablado sobre un camino sin salida, o el camino que no va a ninguna parte. De cualquier manera, tiene que haber una respuesta sencilla a esto y quisiera saber si se puede hacer. En segundo lugar, después del estudio H&H, y de esto ya he hablado, podríamos buscar maximizar la solución tanto para Columbus Park como para Harbor Heights. 3, hablamos de esto creo ya en algún momento, el 18 de abril. Se puede, por ejemplo, cambiar el dinero de una parte del proyecto a otro. Creo que eh, en Harbor Heights o en el canal abierto. Y el segundo, más detalles sobre ese aspecto. Quizás querramos hablar de esto en más detalle. La gente no tiene el dinero para poder levantar la altura de su casa. Podríamos tener, aquí hay un dinero, hay una cuestión de dinero. Y la segunda es comunicación con el cuerpo de ingenieros. Y espero que responda correctamente. En las preguntas del 18 de mayo, el comité preguntó si podíamos reunirnos con ustedes de manera relativamente regular y creo que por escrito contestaron que les gustaría, pero la pregunta entonces es, ¿se puede, nos podemos reunir en persona de manera regular para poder comunicarnos? La aclaración, les oí hablar sobre esto en la reunión del 18 de mayo y yo tiendo a ser una persona que eh, trato de responder. Yo pensé que iban a venir aquí con el ingeniero el 19 de mayo haciendo el estudio de H&H y eso no ha ocurrido. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Qué tan detallado va a ser ese trabajo? ¿Cómo va a informar el proceso? ¿Y quién va a saber de ese proceso? ¿Cómo funciona ese proceso? Y esa es la pregunta que tenemos sobre H&H. Esas son las 4 o 5 preguntas. Gracias, Bethany y Said. Se tiene que dejar abierta para atender a la primera pregunta. Sí, buscaremos las adaptaciones, ya sea de un curso flujo abierto del río o cerrado, y esto en coordinación con el comité del cuerpo de ingenieros. Quisiéramos empezar el proyecto lo más rápido posible, pero vamos a necesitar que se concluya primero el proyecto, que se tenga ya en operación el proyecto de cooperación para el área de Harbor Heights. Esto va a ser parte, y no tengo una pregunta todavía, de cuántas casas adicionales serán necesarias o qué podemos hacer ahí hasta que tengamos ese modelo completo. No tengo una pregunta, no tengo una contestación para eso. Lo mismo para el Parque Columbus. Eso en el año y medio próximo se resolverá. En cuanto a trasladar fondos de una parte del proyecto a otro, eso no se podrá ver sino hasta que haya un acuerdo ya en funcionamiento y un también tendrá que verse si eso puede o no estar autorizado según el reglamento. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando con
nuestra agencia para revisar esa información. En cuanto a comunicaciones, ahora que tenemos el diseño, podríamos quizás hacer reuniones de manera regular. Podemos hacerlo por Zoom con cierta regularidad y luego podríamos reunirnos en persona también. Y ahora que eso ha empezado, podemos avanzar en esos términos. Sí, sí pedimos que vinieran los ingenieros, tomamos fotos, se tomaron algunas medidas también. Y cuando se haga el estudio, habrá un sondeo completo y eso. En ese momento coordinaremos con el ingeniero de la ciudad. El estudio, esto sería para el estudio topográfico para actualizar el modelo con el que trabajamos. Ya han venido a visitar el área y el puente de la avenida Woodward también. Estas son preguntas que no se pudieron contestar, pero puede trabajar con Tony. Sí, vimos esa carta para que se pueda poner eso en términos más claros, más común. Las respuestas y las preguntas del comité de asesoría sobre el curso futuro del proyecto. Esperamos que puedan ser de ayuda para que esta junta o la junta futura pueda orientar su trabajo. Said, ¿algo más que agregar? Micrófono, por favor. Gracias por venir. ¿Podría hacer preguntas sobre los permisos? Sabremos más y tendremos más información en respuesta. ¿Podríamos trabajar de manera más acelerada sobre estos permisos? No se escucha. Bueno, digan que nosotros hemos asignado fondos, hemos declarado una situación de emergencia y las personas que aquí viven están ansiosas cada vez que llueve. No creo que deberíamos estar esperando hasta tomar alguna medida. Yo no trabajo con esos permisos, pero sí nos comunicamos con Alexandra sobre la obtención de permisos. Hace 2 semanas, la última vez que yo hablé con Alexandra, no tenía todavía los permisos y la ciudad iba a hablar con los ingenieros y ella anticipa tener esa información una vez que los tenga. Bueno, pero sí está de acuerdo de que hay una cierta urgencia sobre esto. Sí, pero no tenemos en mano los permisos, o sea que no hay mucho que se pueda hacer. Esta no es una solicitud común, va a haber otra inundación. Una vez que tengamos los permisos, podremos avanzar de manera más rápida. ¿Quería decir algo? ¿Está hablando sobre la solicitud del permiso? Bueno, si me permite, hay varios temas adicionales sobre los cuales querría expresarme y sobre el cauce del río abierto y que haya también una posibilidad para que el cauce, si no se traslada, que tenga una zona en caso de una inundación para evitar, en caso de la posibilidad de una inundación, para que se evite. Había otra serie de preguntas que quizás les enviaron en múltiples ocasiones y a las cuales no ha habido todavía una respuesta y sería de mucha ayuda si se puede contestar. Sí hemos contestado, yo he contestado todas las preguntas que se me han entregado a mí y que se le entregaron al ingeniero. Yo he contestado todo eso. Bueno, quizás no se ha respondido, no se ha recibido eso. No se escucha, perdón.
Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Necesita un micrófono. No se escucha. No estoy diciendo que no los envió. Mándame las preguntas de nuevo, por favor. Yo las revisaré. Quizás no las contestamos, pero yo sé que contesté personalmente a todas las preguntas. Me aseguré de que todas las preguntas que fueron recibidas, esas eran preguntas que eran repetidas. Habían preguntas que se repetían en las preguntas que se recibieron. Bueno, también, si me permite, habían 4 fases, si no me equivoco, del proyecto. Cada fase tiene que tener un acuerdo separado, o va a haber un acuerdo con el cuerpo de ingenieros que va a cubrir todas las fases. Uno solo. Esto se dividió entre contratos de construcción y de diseño. Said, yo tengo una pregunta. ¿Podría acercarse al micrófono, por favor? El gobernador acaba de hablar de 3,000 millones de dólares que se destinarían a proyectos de mitigación a casos de situaciones de cambio climático. Entonces, el reservorio y el lugar donde se colocaría el dique, ¿esto podría ser considerado en ese presupuesto? Bueno, tendría que remitirme al Ejecutivo, pero creo que la pregunta es que estamos esperando recibir los otros fondos del año que viene. No esperaríamos hasta ver cuánto recibiremos y cuánto se podría usar para este proyecto. No estoy hablando solo de este proyecto. Me refiero también a cosas que no estén cubiertas por este proyecto. Creo que el alcalde está preguntando si el dique y el reservorio río arriba, que no son parte del proyecto del cuerpo de ingenieros. El alcalde está preguntando si hay fondos disponibles del estado de Nueva York para este tipo de proyectos, para la rehabilitación o recuperación del dique. Y sé que usted está familiarizado con eso y con el flujo y el encauzamiento, el trabajo con una alcantarilla. Yo sé que usted está familiarizado con esta información. Bueno, la pregunta es entonces si podemos utilizar algo de estos 3,000 millones de dólares para proyectos que son, aparte del proyecto de hacer el drenaje del reservorio, la recuperación, lo que se pudiera hacer, que los expertos nos digan, va a significar una mitigación en estos casos de incendios. ¿Este dinero se podría aprovechar para eso? Está hablando del dique de Mamaroneck. A ver, hablemos de esto como casos, no como este caso específico, sino queremos saber si podíamos conseguir fondos de esa asignación de los 3,000 millones de dólares de los cuales habló el gobernador. No sé la respuesta a esa pregunta, pero después de consultar con nuestro ejecutivo, lo consultaré. Yo sé que cuando yo trabajaba en la seguridad de los diques, había dinero para este tipo de trabajos. Esto fue dinero de 1996. Quisiéramos que lo analice, vea en casos de proyectos que pudieran mitigar el riesgo de inundaciones. O si hay agencias del Estado de las cuales podríamos solicitar fondos. Ese dinero que se va a otorgar a las distintas agencias del Estado y a las cuales nosotros podríamos solicitar con una solicitud consolidada para financiamiento. Ok, lo consultaré. Gracias. Bethany,
La siguiente fase, entonces, es para conseguir el patrocinio y seguimos en el área la fase del diseño de la Avenida Ward. Una vez que se haya resuelto el tema de la financiación, una vez que el dinero esté allí, no tengo todavía un calendario, una línea de tiempo definitiva. Algo de lo que vamos a estar trabajando es si vamos a usar contratistas de distintas. Yo creo que nos va a llevar 2 años completar la parte del diseño. La avenida Ward va a ser probablemente una fase adicional para la construcción durante ese año. 2 años para el diseño. ¿Va a demorar 2 años el diseño, la fase del diseño? Sí, para lo que queda del proyecto, sí. Menos la avenida Ward. ¿Alguien más de la junta que quiera opinar? El elemento o el componente del proyecto del puente de la avenida Ward, yo participé de 2 reuniones con la ciudad y se hicieron preguntas en esas 2 reuniones sobre el calendario y la municipalidad dijo que probablemente en enero del año que viene van a otorgar un contrato. Aunque los componentes de lo que está haciendo el cuerpo de ingenieros no se resuelva el mes venidero o en los próximos meses, sí van a haber un componente del proyecto que se va a hacer más temprano. También han aprobado la parte del proyecto del puente de la avenida Ward. ¿Eso ha sido estudiado o analizado por el cuerpo de ingenieros? Yo también hice esa pregunta, quizás después de la reunión que tuvimos en mayo. Le pregunté al ingeniero de la municipalidad cuál era la situación y lo consultamos con el cuerpo de ingenieros y me dijeron al inicio de ese proceso de diseño, así como se hizo con la avenida Kelsack, se consultó y se le dieron las especificaciones genéricas de lo que se tenía que hacer. Cuando yo pregunté sobre esto en mayo, me dijeron que iban a volver a hacerle preguntas al cuerpo de ingenieros. Sí, de eso se consultó con el grupo del cuerpo de ingenieros. Eso es algo que está contemplando, que está siendo estudiado por la municipalidad y voy a hablar con el ingeniero de la municipalidad. Él está de vacaciones esta semana y haremos una reunión de seguimiento la semana próxima sobre el puente de la avenida. En la reunión pública que tuvimos, ha habido preguntas que se respondió el panel, que ya habían organizado y habían enviado información y han trabajado con el municipio o alguien que actuaba en nombre del municipio para hacer modificaciones. Eso lo coordinaron hace bastante tiempo. No creo que haya pasado nada, digamos, recientemente. Lo pregunto esto porque desde la última reunión pública, creo que una de las preguntas de los residentes que han surgido, y yo contacté con el municipio y con los ingenieros y me dijeron que iban a hablar con Core antes de finalizarlo todo, para ver si se había diseñado de acuerdo al proyecto, se iba a asegurarse de que estaba todo de acuerdo con el cuerpo del ejército, con los objetivos del cuerpo del ejército. Volviendo a esta reunión habitual de aquí, de hace un año o así, y hablamos acerca de qué podemos hacer, en qué punto nos encontramos. Sí, claro, cómo no. Gracias por su presencia, ambos dos. Gracias. Es un gusto verles a todos. Sí, van a ser habituales aquí. Hay personas aquí que al final se mudaron a la comunidad, gente que trabajó con nosotros y que al final se mudó a nuestros pueblos. Sí, queremos aliviarlas
las inundaciones, gracias a los dos. Para muchos de ustedes que acaban de ingresar aquí, que acaban de entrar, hemos hablado con el cuerpo del ejército, el Army Corps, acerca de la conservación. Estamos muy activos para ayudar en la planificación del cuerpo del ejército. Nos han dado una actualización en el comité de inundaciones y también la Junta de Fideicomiso también tiene preguntas. En enero quizá tendremos que tener un lugar, un recinto más grande para responder preguntas a la gente en aquel momento, en ese momento. Si escuchan eso, esto es el final de ese proceso. Vamos a continuar con la sesión. Esto es simplemente brevemente para decirles quiénes somos y que estamos todavía en la fase de diseño y esperamos que el diseño... Primero vamos a trabajar en el puente de Ward Avenue. ¿Cuándo va a tener lugar eso? ¿Lo puede explicar, por favor? Use el micrófono, por favor. Es para reducir, para que no haya ninguna inundación río arriba. Entonces, si empiezas por el componente norte, puedes agravar la posible inundación hacia abajo, río abajo. Entonces empieza desde el punto sur. Correcto. Hay beneficios exponenciales a medida que están trabajando. Entonces, a medida que van bajando, sí van a haber diferencias una vez que se elimine el puente de Ward Avenue. Digamos, no va a eliminar las inundaciones, pero va a reducirlo significativamente. Lo conoce. Yo crecí ahí, iba en los veranos allí. Lo que hizo el cuerpo allí en el paseo del río y cómo han mejorado todo eso. Y hay dunas en Rockaway, ahí en el paseo marítimo, las dunas naturales que se forjaron, fue fantástico. Esperamos tener algo parecido en Mamaroneck, porque sustituyeron el paseo marítimo de madera que tenía Rockaway desde hacía 120 años. Y la gente dice, ay, lo han destruido, y ahora es muchísimo mejor, mucho, mucho mejor. Ya no hay astillas que se te clavan en los pies, nada de eso. Muchísimas gracias. Y vayan en paz. Bueno, vamos a continuar con la sesión de trabajo. Gracias a todos.